El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Pablo Ticera. Tiempos difíciles para la economía argentina. Con la segunda ola de la pandemia como protagonista, no nos da respiro. Y el gobierno nacional haciendo lo posible y lo imposible para que lleguen vacunas a nuestro país, que según los últimos datos ya estamos muy cerca a los 20 millones de vacunas. El gobierno nacional no ha parado en ser coherente con la línea argumental planteada desde el primer día, que es defender la vida por sobre todo. Como decía, son tiempos difíciles para la producción y el trabajo, para la economía social, solidaria, popular y pyme, que requieren del apoyo de un Estado activo. Por tal motivo, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la economía nacional y para ello tomamos el último informe de coyuntura económica financiera al 31 de mayo que mensualmente hace el Banco Cooperativo Credicop, que analiza primero la situación internacional y luego la nacional. Y allí nos vamos a detener. Sobre lo internacional, el informe destaca el rol más moderado que tiene el Fondo Monetario Internacional con la presidencia de Georgieva. Luego también se destaca los avances en proyecciones económicas. Estamos hablando casi del 6% anual proyectado en cuanto al crecimiento del PBI de China y Estados Unidos, estas dos grandes potencias mundiales. Por otro lado, en América Latina se ve una realidad totalmente opuesta, ya que está pegando muy fuerte la segunda ola y las restricciones hacen que se contraiga también la economía. También cita al Papa Francisco y por supuesto siguiendo la línea de sus últimas intervenciones, donde hace mucho hincapié en el tema de la concentración de la riqueza y la agresividad que ello implica, que no hace más que aumentar la angustia y las privaciones de las mayorías de la población mundial. Y ahora vamos a abordar el tema de la situación económica nacional, donde nos detenemos en el EMAE. El EMAE es el estimador mensual de la actividad económica, que en el primer trimestre del año registró un aumento del 2,4% interanual y del 2,3% respecto del último trimestre del año 2020. Esto quiero decir que son indicadores que nos muestran una cierta recuperación. También el informe hace un análisis por sector y nos dice que la industria automotriz, muy desarrollada, ¿no? Por cierto, en nuestra provincia, tuvo una retracción del 20% debido al aumento de los contagios y las restricciones. Luego, si tomamos indicadores de la construcción, estamos hablando de un incremento del 6% de la actividad, aunque bastante estable desde finales del año pasado debido a los altos costos de los materiales y la sobreoferta de las propiedades. Un dato positivo es el comercio exterior, ya que en lo que va del año hasta el mes de abril inclusive, tenemos un superávit de 4.000 millones de dólares. Esto se debe principalmente a las ventas realizadas por los productores en un contexto internacional de altísimos precios de los commodities, ¿no? También hubo un aumento de las importaciones significativo, pero lo positivo es que en su mayoría, casi en un 60%, fueron destinadas las compras afuera de nuestro país a bienes de capital, que eso se traduce en más producción y más trabajo en nuestro país. Luego, si tomamos la inflación al 30 de abril, algo que no nos está dejando dormir y que preocupa a la mayoría de la población, estamos acumulando un 17,6% entre la principal causa, por supuesto, encontramos a los formadores de precios, que son los monopolios y los oligopolios. Y por otro lado, el impacto que están teniendo los precios internacionales en el mercado interno, donde el gobierno nacional está intentando llevar adelante medidas para que se puedan desacoplar. También toda esta situación, tantos aspectos positivos como negativos, ha repercutido favorablemente
en los ingresos fiscales del Estado, ¿no? Estos ingresos fiscales han venido en crecimiento y esto luego se traduce en aumentos en las coparticipaciones, donde nuestra provincia ha sido muy beneficiada con las mismas, ¿no? Y también estos ingresos que se han ido incrementando desde el punto de vista fiscal ha hecho que el déficit fiscal se haya reducido considerablemente, llegando a ser hoy el más bajo de los últimos 5 años. El Estado, ante esta situación, ha decidido tomar o seguir tomando medidas para morigerar los efectos de la pandemia, ¿no? Ya se ha anunciado días atrás la ampliación del programa de recuperación productiva, REPRO. Se votó recientemente la progresividad del impuesto a las ganancias para empresas. También se aumentará el salario social complementario, las becas del Plan Progresar, la asignación universal por hijo, y va a haber refuerzos en la tarjeta alimentar. Como todas y todos sabemos, se suspendió por 30 días las exportaciones de carne con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los nacionales. Se ha relanzado un plan para sustituir importaciones con una inversión de 8.000 millones de pesos. Esto entre varias medidas, ¿no? Y cierra el informe destacando que el Tesoro Nacional ya comenzó a distribuir los 145.000 millones recaudados hasta el día de hoy por el aporte solidario extraordinario. Si ustedes recuerdan, fue un proyecto de ley que presentara el dirigente cooperativista y diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Heller, en representación de todo el bloque, ¿no? Y esto está orientado a atender destinos ya prefijados, como es salud, educación, barrios populares, REPRO, que es del Ministerio de Trabajo de la Nación, y inversión en energía para la extracción de gas. En fin, el informe nos muestra que en este contexto internacional y nacional se deben profundizar las medidas que apunten a paliar los efectos del COVID, junto con la mejora en la distribución del ingreso y en la situación social de la familia. Para ello, y no nos vamos a cansar de decirlo, es fundamental el rol del Estado, activo, presente, regulando el devenir de la economía para lograr una distribución más equitativa de las riquezas y de los ingresos con justicia social y en el marco de la defensa del mercado interno con un papel protagónico de la economía social, solidaria, popular y pyme. Presentó este espacio junto a Pablo Tisera, Revista Acción, en defensa del cooperativismo y el país.